Muy buenas noches. Estamos aquí desde la Unitec Campus Coyoacán. Con mucho gusto de estar con ustedes. El hombre, dicen los antropólogos, es el único animal que se hace, que se humaniza. Se hace por medio de palabras. Si ustedes quieren hacerse de palabras con nosotros, los invitamos a que sigan aquí. Invito a mis contertulios a que se presenten. A mí me da muchísimo gusto estar aquí en la Unitec, en el campus Coyoacán de la Unitec, que es desde donde estamos transmitiendo hoy. Y bueno, sé que los estudiantes, que constituyen una buena parte de nuestro público en vivo hoy, son muy vanidosos, particularmente los sábados en la noche. Ahorita están en que si ya me salió el grano y me voy a poner la pestaña postiza y a ver cómo me veo más mamey para ligarme a una chava y en fin, todas estas cosas que les preocupan a los estudiantes, a los anunciantes también, por cierto. Y yo justamente hoy les traigo a anunciar el secreto de la eterna juventud para que nunca se preocupen por verse viejos. Es mejor que el Botox, es mejor que la cirugía plástica, es mejor que los mini lifts. Y no lo descubrí yo, sino lo descubrió el empresario Henry Ford, que alguna vez dijo: cualquiera que deja de aprender se hace viejo, ya tenga 80 años o 20, y cualquiera que sigue aprendiendo se mantiene joven. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Ayer estaba escuchando una estupenda estación de radio, Opus 94, una estación amiga del IMER, y en un corte comercial escuché con mucha perplejidad un curioso verbo, el verbo fonacotizar. En el anuncio, una linda chica le dice a un joven trabajador que no puede salir de vacaciones, que no se preocupe, que fonacotice sus vacaciones. Y yo pienso que, a reserva de que el español, que pues es un organismo vivo y por lo tanto es bastante impredecible, a reserva de que el español adopte o no este verbo, fonacotizar, creo que vale preguntarnos si hacemos bien en invitar a nuestros trabajadores a gastar hoy y preocuparse mañana. Yo pienso que aquellos que hacen un esfuerzo para ahorrar e irse de vacaciones o para ahorrar y lograr cualquier otra meta, merecen todo nuestro respeto y nunca deben ser menospreciados por no saber fonacotizar sus gastos. Una cultura del esfuerzo es una buena cultura, y si queremos que el buey tire de la carreta, no debemos colocar la carreta adelante del buey. Soy Pablo Boullosa, también soy medio buey, incluso algunos dicen que soy Pablo Boillosa, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a La Dichosa Palabra, un programa donde el que tiene la palabra no tarda en perderla. Yo estaba pensando alguna de estas anécdotas como las que hace mi amigo Germán, y se me ocurrió una. Le preguntan a un maestro chino: maestro, ¿le gusta el teatro o no? Y el maestro responde: examina tu pregunta y encontrarás mi respuesta. Soy Eduardo Casar, muchas gracias. Nos embarcamos en el Mediterráneo. Es tan bellamente azul que uno no sabe cuál es el cielo y cuál el mar. Por lo que en todas partes de la costa y en los barcos hay letreros que indican dónde es arriba y dónde es abajo. De otro modo, uno puede confundirse. Para no ir más lejos, el otro día nos contó el capitán que un barco se equivocó y en lugar de seguir en el mar, la emprendió por el cielo. Y como el cielo es infinito, no ha regresado aún y nadie sabe dónde está. Karel Capek. Yo soy Germán Ortega. Buenas noches. Bien decía ese viejo bolero que y el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. De Exactamente. hecho, en el mismo Génesis se dice que Dios separa las aguas, y la parte que queda abajo son los mares y la parte que queda arriba es el cielo. Es decir, en un principio las dos cosas eran agua, ¿no? Eran agua, claro. Y Sí, eso está en el Génesis. porque están muy lejanos. Esa es una formulación de Pellicer que decía que el azul es el color de la distancia. Y efectivamente, uno Ajá. ve los montes azules no porque tengan mucho frío, sino porque están muy lejos. Tienes Sí, razón, así pasa. está padre. muy bonito. ¿Verdad? Muy bonita bien. idea. Bien, vamos, los invitamos a que nos llamen y nos escriban
Y vamos a empezar con una de sus llamadas. Nos dice Águila Daniela, Hotmail. Bueno, nos pregunta que si podríamos hablar un poco de uno de los alumnos del maestro Casar, que si podríamos hablar de Jorge Curi, que recién se quitó la vida y fue un joven dramaturgo. Eduardo. Sí, bueno, Jorge Curi es un, bueno, se mató este año, él nació en el 74, es uno de los, digamos, nuevos valores en la dramaturgia. No sé si alguien vio una pieza que se llamaba De prodigios y monstruos, la historia de los castrati, es una de las piezas de Jorge Curi. Y una cuestión muy interesante de él, bueno, es alguien que se formó en las actuales escuelas de formación de escritores, como en la Escuela de Escritores de SOGEM, y tenía una beca de la Fundación para las Letras Mexicanas, que es una fundación con muy buen fideicomiso, con una buena cantidad de dinero y que da becas para escritores de excelencia. Jorge Curi trataba de hacer una poesía escénica, así le llamaba él a su propuesta. ¿Siempre dentro de la dramaturgia, Eduardo? Siempre dentro de la dramaturgia. Tocaba el piano y trataba de integrar distintas cosas. Hay un teórico del teatro que habla del teatro como un ritual, que es Nicolás, ¿cómo se llama? Echeverría. Nicolás Echeverría. Echeverría, ¿verdad? Que hay que regresar. De esa escuela venía él, sí, digamos. Como el director de cine, Nicolás Echeverría. Sí. Que hay que regresar el teatro a sus orígenes rituales y sagrados, ¿no? Pero el director de cine es Nicolás Echevarria. Perdón. Echevarria. Oye, yo tuve el gusto también el privilegio de conocer a Jorge Curi. Me parecía un muchacho pues muy querido también, y tuvo mucho éxito con la obra de teatro que mencionas, esta sobre los castratis, de Monstruos y Prodigios se llamaba. Monstruos y Prodigios. Y que tenía una sección también de radio, ¿no? La hizo en radio. En radio, sí. Y él tenía un aspecto muy peculiarmente intelectual, su aspecto exterior, al grado en que cuando yo hace unos años me dedicaba a emborrachar inocentes en El Hijo del Cuervo, algún amigo una vez llegó y vio a Jorge Curi sentado en una mesa y me dijo: oye, es que ese es el tipo de cliente que tú necesitas, deberías pagarle a ese muchacho para que se siente en las ventanas y sea lo que la gente vea desde afuera, ¿no? ¿Y cómo era físicamente Jorge Curi? Es que tenía el aspecto de un joven intelectual simpático y era pues muy agradable persona. Yo recuerdo el programa de radio, la emisión de radio, sí, muy interesante, todo el drama, ¿no? Bien, Paulina Garza nos pregunta, ¿qué significa catatónico, ponerse catatónico? Pues si estuviera yo catatónico no se los podría yo responder, ¿verdad? Bueno, o no se los podría yo responder o se los estaría yo respondiendo todo el programa y hasta que se acabara el programa y me seguiría ad infinitum. Bueno, catatonia es una palabra de origen griego. Cata significa hacia abajo o contra, y tonos es vigor, fuerza, energía. La catatonia es lo que va en contra del vigor o de la fuerza o de la energía, o lo que manda hacia abajo el vigor o la fuerza o la energía. Es decir, la catatonia es, dicen los psiquiatras, una forma de esquizofrenia, aunque esto, digamos, es debatible, en la que el sujeto, digamos, que la padece, se queda inmóvil, pero uno le puede hacer lo que sea, bailar el jarabe tapatío, golpearlo, interpelarlo, tratar de suplicarle que diga algo, agredirlo, tratar de hacerlo reír, y el sujeto no responde, incluso deja de controlar sus movimientos fisiológicos, deja de comer, deja de hablar, deja de moverse. Alguna vez alguien me contaba la experiencia de un psiquiatra que tuvo un paciente catatónico en una universidad estadounidense en la que hacía muchísimo calor, estaban a 40 grados centígrados o por ahí. Entonces este psiquiatra dijo, a ver si para quitarle la catatonia lo meto en este calor espantoso en un cuarto con un calentador a todo lo que da,
lo rodeo de cobijas y pues le va a dar tanto calor que se va a empezar a deshidratar y se va a empezar a arrancar las cobijas. Nada. Nada, o sea, al final tuvieron que quitarle las cobijas y sacarlo de ahí porque ya se estaba deshidratando el paciente. Bueno, esta es una reacción que puede o no responder a un episodio traumático, es decir, puede que en algún momento de crisis, en algún momento de una pérdida fuerte, de una depresión, el paciente, digamos, se ponga catatónico, o puede ser un brote, digamos, aislado en personas que presentan, digamos, un cuadro psicótico. Ahora bien, hay otra forma de la catatonia que se llama excitación catatónica, que es todo lo contrario. Es decir, la gente empieza a actuar como loca, se empieza a quitar la ropa, empieza a hablar sin parar, empieza, digamos, a perder contacto con la realidad. Ustedes saben que la psicosis es justamente una pérdida de contacto y de distinción con lo que está afuera de nosotros, y la catatonia pues es una de sus expresiones más tristemente emblemáticas, diría yo. Ahora, también se usa, y a lo Pero, mejor... perdón, Nico, que te interrumpa. En este segundo caso, estaba yo tratando de seguirte en tu explicación, yendo a la raíz misma que tú nos señalabas, ¿no? De cata bajar, descender, o hacer algo cabalmente, o que algo suceda completamente, y tono, ¿no? Que es de donde viene tono, poner a tono una cuerda. Tensión. El tono, exactamente, que tiene que ver con tensión. Entonces, en el primer sentido, me suena todo muy lógico, ¿no? El catatónico es el que se pone tenso, o sea, el que se pone como cuerda precisamente, ¿no? Pero en el segundo caso que decías que se pone como locos. Fíjate que es algo que yo, igual que tú, tampoco me lo explico demasiado. Es decir, la psiquiatría, pues el DSM-3, el manual máximo y principal de autoridad de la psiquiatría, habla de esta excitación catatónica y los psiquiatras la tipifican así, pero en efecto es semánticamente absurdo hablar de catatonia en ese caso. Y de hecho, cuando usamos popularmente la palabra catatonia, que se usa, es decir, me asombró tanto que me quedé catatónico. Bueno, no es cierto que se queda uno catatónico, se queda uno un poco pasmado, digamos, o tampoco literalmente pasmado, se queda uno patidifuso, a lo mejor es una mejor palabra. Nunca lo usamos en el sentido de la excitación febril, no. lo usamos en el sentido de la quietud absoluta. Entonces sí, yo creo que es un error semántico de la Sí, psiquiatría porque de llamar hecho, eso catatónico. Podría ser hipertónico, una cosa así, ¿no? Hipertónico, Es decir, claro, en lugar de- En vez de cata, pues algo que le suba, ¿no? Así es. Que le suba ahora Que también le suba lo tónico. sí, porque todas las palabras, no todas las palabras que empiezan con cata tienen que ver con esa raíz, pero muchas de las que empiezan con cata son muy claras, ¿no? Por ejemplo, catabolismo, ¿no? Es echar para abajo el orden, ¿no? Catabolismo es cuando se desorganizan las Sí. grandes células del cuerpo. Catar vinos es echar para abajo el vino, te lo tomas y que te baja, ¿no? Exacto, Cato, que te es baja. cata, Catacumbas, sí. etcétera. Cata- Catástrofe, que es una Catástrofe. vuelta hacia abajo. Ese catafalco, ¿no? Catafalco es meterte en una estructura y todo ese tipo de cosas. Y Catalina, Catalina, no, yo creo que Catalina tiene otra y raíz. si luego hay una Catalina guapa, a lo mejor a alguien se le antoja echarla para abajo. De cualquier manera, antes de Vamos que, a- rápidamente, antes de que digas la palabra, nada más recomendar los libros de Oliver Sacks, que siempre están llenos de anécdotas graciosas acerca de todas estas disfunciones cerebrales, etcétera. Y recomendar, Oliver por Sacks, muy supuesto, la película de Penny Marshall, Despertares, que habla Está de basada en un libro de en Oliver un Sacks. libro de Oliver Sacks, en donde el personaje que encarna Robin Williams, que es un actor al que yo no soporto, pero en esa película está muy bien. Sí, porque está, no habla. no, el que es catatónico es Robert, Robert De Niro. exacto. Encarna un personaje muy cercano a Oliver Sacks y es una película extraordinariamente conmovedora. Despertares, en inglés se llama Awakenings y es de Penny Marshall. Y el libro está publicado así con ese título, Despertares, por Anagrama. ¿Por Anagrama? Anagrama lo ha Anagrama. publicado. Tiene uno que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Sí, estupendo libro. Muy recomendable. Bien, nuestra dichosa palabra del día de hoy para que nos llamen es división o ruptura, entre los individuos de un cuerpo o una comunidad. Escisión o separación en el seno de una iglesia o una religión. Es el nombre que se le da, por ejemplo, a la separación de las iglesias griega y romana. Llámenos para ver cuál es esta palabra y van a obtener, Nicolás, estos libros. Vamos a obtener de entrada de un autor que está muy de moda ahora, H.G. Wells, Herbert George Wells, autor de La Guerra de los Mundos. Bueno, él tiene muchas novelas famosas, entre ellas El Hombre Invisible, una novela que a lo mejor ustedes conocen bien por sus adaptaciones cinematográficas, en su mayoría malísimas. Hay una de Risa Loca con Claude Rains, pero bueno, en este caso la novela vale bastante más la pena y está editada por El Barco de Papel y es una cortesía de las librerías del Sótano. También se pueden llevar de Goran Petrovic,
Atlas descrito por el cielo, es una novedad de la editorial Sexto Piso. Goran Petrovic, esta es su primera novela, es más o menos conocido en México por un famoso diccionario Házaro que se vendía en una edición masculina y edición femenina. Sí, muy interesante Sí. el libro, por cierto. Yo compré la femenina, por supuesto. Pero no es no es Petrovic, es ¿cómo se llama el del Házaro? No es Tienes toda la Petrovic. razón, No. es Milorad Pavic. Milorad Pavic. Házaro. Pavic, Sí. sí, Pero sí. era como eslavo. hombre. Bueno, Sí, pero de todas sí. formas es parte de esa literatura centroeuropea interesante. Goran Petrovic, perdónenme. Y también ejemplares, sí, de la revista El Huevo, que trae el rugido de jaguares en su portada, ¿verdad? ¿Quieres Así es. decir algo más del Huevo? Yo quiero decir todo sobre el huevo. Es un número especial de música, trae entrevistas con Blondie, con La Unión, con Bobby McFerrin, en fin, un número que yo creo que no nos quedó tan mal. Y para ustedes, para el público presente, tenemos aquí una serie de libros que es un obsequio aquí de la Unitec, un libro sobre derecho fiscal, uno de un juego para un micronegocio, sobre el gobierno eficaz y la sociedad responsable, sobre el futuro de la orientación vocacional, un libro de historia de México y otro microtaller ético para ustedes, los que puedan responder aquí. Repito rápidamente la dichosa palabra: división o ruptura entre los individuos de un cuerpo o comunidad, escisión o separación en el seno de una iglesia o una religión, es el nombre que se le da, por ejemplo, a la separación de las iglesias griega y romana. Vamos a preguntas al público presente. A ver quiénes nos pueden contestar esta ¿Y qué les pregunta. vamos a regalar? Los que levanten les vamos a regalar estos Ok. libritos. Los que sepan la respuesta rápidamente levantan la manita. Espérense, pues todavía no decimos. Pedro Abelardo fue un teólogo francés cuya fama como profesor le convirtió en una de las figuras más célebres del siglo XII, del Renacimiento del siglo XII. En el 1117 se convirtió en tutor de Eloísa, sobrina de Fulberto, canónigo de la Catedral de Notre Dame en París. Ambos se enamoraron y tuvieron un hijo al que llamaron con el nombre de un instrumento para medir la posición de los cuerpos celestes. ¿Cómo le llamaron a este hijo? ¿Cómo se llamó este hijo? ¡Bravo! Perfecto, ¡Bravo! Astrolabio es la respuesta Que nos- correcta. Que nos Muy diga bien, su ¿cuál nombre. es tu ¿no? nombre? Por favor. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel. ¿Qué? No So- entendimos. Isabel. Isabel. no Isabel. Isabel, perfectamente. Isabel, ya tienes. Astrolabio era el hijo de Abelardo. Astrolabio, ya tienes el nombre para un futuro Pero hijo o sobrino. Astrolabio. no contaste la parte buena del chisme de Fulberto y Abelardo y Eloísa. No, bueno, hombre. ese es el chisme. Bueno, Es que primero no era pregunta, era biografía. era biografía. Bueno, rápidamente, bueno, Pedro Abelardo fue uno de los grandes filósofos medievales y su relación con Eloísa, los dos eran sacerdotes, los dos estaban ordenados y justamente pues el tío de ella, Fulberto, se dio cuenta que tenían amoríos y pues Imposibilitó a Abelardo para tenerlos. exactamente hizo algo terrible con Abelardo, pero Nos parece terrible hoy, sus- pero en aquel entonces era parte de lo justo. De hecho, lo terrible habría sido asesinar a Abelardo y sencillamente lo Castró. castraron para, bueno, pues... bien, tenía dedicatoria nos la tenemos que ir castración. a un corte y ahora estamos con ustedes. Gracias.
Seguimos aquí en vivo y a todo color en tercera dimensión desde la Unitec de su campus Coyoacán. Bueno, vamos a seguir con las preguntas que nos han mandado. Rodríguez Aguilar pregunta, esta es interesantísima, ¿cuál es el origen de la palabra taxi? Taxi, El taxi, origen de la taxi. A mí, bueno, el origen de la palabra taxi, hay que recordar que originalmente estos carros mecánicos que eran, pues que entraron a las grandes ciudades, París, Londres, Nueva York, para sustituir los carros tirados por caballos, se llamaban originalmente taxímetros. Y bueno, después pues se abrevió la palabra y quedó en taxi, que es de donde la toma el español, del inglés o del francés. Viene de una raíz griega, tasis, que significa orden, arreglo. Es una palabra que tiene relación con palabras como taxidermista o taxonomía, la taxonomía, que es esta pues nomenclatura que inventó Linneo allá en el siglo XVIII para clasificar los animales. Incluso tiene que ver con la palabra táctica, que finalmente es un arreglo, un orden, un acomodo de las tropas. Y contacto, ¿no? Y contacto. Y contacto, Y claro. con el francés y el inglés tax, o sea, impuesto. ¿Por qué? Porque es una tarifa. Una Y que, tarifa. por cierto, no Y tiene que- que ver nada con taza, taza de taza, De medida. de taza de Taza de tacita. De taza. No, de taza de tomar, no, de tazar sí, es la misma raíz de tazar, pero no tiene que ver con la taza De la del otra. café. Con la La taza taza con del Z. café. Sí, la taza es la otra con Z, que es del árabe. Por cierto, Pero una a mí- cosa. No, Didi. No, a mí Perdón. siempre la palabra taxi lo que siempre me recuerda es ese poema que no recuerdo muy bien, pero que un poema muy famoso de Gabriel Said, se llama Teofanías, es un poema en el que de alguna manera equipara la evasiva presencia del espíritu con la ausencia de taxis, y es un poema donde se repite una y otra vez esa frasecita de no busques más, no hay taxis. Los arqueólogos han encontrado gente que murió esperando un taxi, mas no taxis. Dicen que Elías una vez se subió a un taxi, pero no volvió para contarlo. Prometeo quiso asaltar un taxi y hoy sigue en el sanatorio. Me pondría de rodillas si apareciera un taxi, pero la ciencia ha demostrado que los taxis no existen, ¿no? Los psicoanalistas curan la obsesión por el taxi, pero no la ausencia de taxis, ¿no? De otra época donde en la Ciudad de México no había taxis, después Ahora ya no eso sucede eso. ya Hay una- empiezan a abundar los taxis. Hay una frase de Gómez de la Serna que a mí me encanta porque es el mejor ejemplo de una imagen literaria. Dice, aquella mujer me miró como se mira a un taxi ocupado. Bueno, Es y una hay maravilla. una historia muy bonita en inglés a las que nosotros conocemos como ficheras, es decir, a estas señoritas que bailan con uno por una moda y que ya luego hasta hacen otras cosas, les llaman en inglés taxi dancers porque por una módica llevan pasajeros al séptimo cielo. Ah, mira. Taxi, Bueno, vamos sobre... preguntas del público, ¿verdad? De aquí. Así es, Preguntas del público. El público de aquí, de la Unitec, nos ha hecho algunas preguntas. ¿Tienen ustedes alguna? Aquí había ¿Tú? alguna, creo, por A aquí. ver, aquí yo tengo una de Jaime Martínez Vera. ¿Dónde está Jaime Martínez Vera? Que no lo veo por ahí. ¿A poco ya se fue? Acá está Jaime. Bueno, yo estoy miope, pero por ahí si ustedes toman a Jaime ya lo voy a ver en Acá la está en tele. la esquina, ¿eh? Porque en la vida real no lo veo. Bueno, mientras tanto, allá, acá, no veo, ya lo vi, perdón. Perdón, Jaime. Bueno, dice Jaime que le interesaría que habláramos sobre la Bauhaus. Bueno, la Bauhaus es una escuela de diseño que se fundó en Alemania a principios del siglo XX por un arquitecto importantísimo que se llama Walter Gropius. Walter Gropius, entre otras cosas, fue marido de Alma Mahler, pero bueno, también fue el gran impulsor de una escuela no solo de arquitectura, sino también de diseño gráfico y de diseño industrial que buscaba el funcionalismo y la pureza de las formas. La Bauhaus se revela contra todo lo abigarrado de las formas arquitectónicas y del diseño en la Alemania de aquellos tiempos, en la Alemania de herencia decimonónica, y busca depurarlas y hacerlas eminentemente funcionales, dando lugar a muchos movimientos estéticos del siglo XX, como el constructivismo, como el Art Deco, como el futurismo, como el funcionalismo arquitectónico de mediados de la década. En fin, a mí es un estilo que me entusiasma muchísimo la Bauhaus y que por representar, digamos, este hálito
intento de modernidad en la arquitectura y en el diseño fue prohibido por los nazis. Durante los años 30 la Bauhaus debe emigrar de Alemania, se reubica, si no me equivoco, en los Estados Unidos y bueno, será proscrita la arquitectura y el diseño Bauhaus por los nazis en los años Pero bueno, 30 en que Alemania. muchos grandes artistas y pintores, por ejemplo, Paul Klee, que pues no era arquitecto, pero era uno de los más extraordinarios pintores y uno de los hombres que más comprendió el color a principios del siglo XX, pues formó parte también de ¿Cómo la... se escribe Bauhaus? Bau construir en alemán, B-A-U-H, Haus. AUS. Haus, o sea, Y bueno, la los casa que de- tengan entre 30 y 40 años se acordarán de una banda punketa de los años 80 que se llamaba Bauhaus, que cantaba una canción muy famosa cuyo título era Bela Lugosi is dead, Bela Lugosi ha muerto, que hacía homenaje, por supuesto, a la Bauhaus y que puede ser vista en la primera secuencia de una película que a mí me encanta, que se llama El Ansia, una película de Tony Scott en la que Catherine Deneuve y David Bowie son los vampiros más guapos y elegantes de la historia. Oye, ¿Cómo te sabes esas cosas, oye? Pues yo cualquier cosa que tenga que ver con Sí, de Catherine veras. Deneuve me la sé. había un cantante que se separó de ese grupo, ¿no? Peter Pero- Murphy, que después Estupendo, fundó una ¿no? banda que se llama Love and Rockets y ahora, si no me equivoco, trabaja solito. Vamos a una pregunta especial, es decir, una bien capciosa. Nombre del monje considerado el fundador de la orden de los cistercienses, allá, el que se acuerde, por el año 1098. Para quien responda a esta pregunta tenemos el diccionario y otros libros grandes. Diccionario de uso del español actual, clave, con prólogo de Gabriel García Márquez. Muy buen diccionario, ciertamente. Esta edición además incluye un diccionario en CD-ROM. Y un prólogo sensacional de García Márquez que da mucho gusto leer, donde habla del diccionario de su abuelito. Tenemos obsequiados por la autora, por Lorena Gómez, varios volúmenes de su novela Ecos de una herencia en Editorial Planeta, una novela para hurgar en las raíces de las familias, una novela sobre mujeres, sobre chismes familiares, sobre reestructurar el pasado, una novela muy interesante de Lorena Gómez. Y tenemos, por una cortesía de sí mismo, 5 pases dobles para que vayan al Circo Ataide. Esto es el miércoles 20 de julio a las 5 de la tarde. Y tenemos otros 5 pases dobles para que vayan al Circo Ataide a ese mismo miércoles 20 de julio a las 8 de la noche. Un favorzote, si el miércoles 20 de julio tienen otra cosa que hacer, no llamen para pedir esos pases porque se los van a quitar a alguien que sí pueda ir. Bueno, repito la pregunta especial. Nombre del monje considerado el fundador de la orden de los cistercienses en el año 1098. Los cistercienses no eran las hermanas de la ciencia, ¿verdad? Cistercienses. Muy bien. Y ahora, ¿a qué Vamos vamos? a hacer una pregunta al público. Preguntas al Tenemos público. públicas. Durante la presidencia de Santana, Benito Juárez, el benemérito de las Américas para mayores señas, fue deportado. ¿A dónde se dirigió en dicho exilio? Ay. Ahí está, luego. A ver, Ahorita te traen Ahorita el ahí está el para que nos micrófono digas, porque te llegando. empezamos a oír, pero no, en la tele no se oyó. A La Habana. a La Muy bien. Habana. La Habana, Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Rosa María Cisneros. Muy bien, Rosa María. Rosa María, muchas Muchas gracias. gracias. A La Habana y a Nueva Orleans se fue Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez se fue a La Habana, también a Nueva Orleans, y nosotros nos vamos a un corte. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la dichosa palabra, transmitiendo aquí desde el campus Coyoacán de la Unitec. Nos da mucho gusto que nos acompañen tanto en sus casas como aquí. Les recuerdo que nuestra dichosa palabra de hoy es cómo se le llama a la división o ruptura de los individuos de un cuerpo o de una comunidad. Se usa particularmente en el caso de una escisión o de una separación al interior de una iglesia. Luego dicen que cuando pasa eso en una iglesia es como un terremoto. Es una pista de falsa etimología que les estoy dando. Creo que está más complicada mi pista que Como una la respuesta, terremota. pero una terremota con falta de ortografía. Ok, ya, ándale, pues. Sí, no, ya, bueno, qué horror, ya estamos delirando. En todo caso, escríbanos a la dichosa palabra @22mx.tv o llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas para llevarse bonitos y variados premios. Y ahora Muy vamos con más preguntas del público. ¿Quién tiene por ahí alguna pregunta del público que Bueno, quiera aquí, responder? aquí, exactamente, aquí andaba una, pero bueno, eran dos, las podemos ligar muy parecidas. Nos preguntaban qué era un uro. Alguien preguntaba qué era un uro. Uro Ahí. sin H. Aquí está Uro sin H, exactamente. la mano. Bueno, un uro es una especie como de toro, de toro antiguo que tenía los cuernos muy grandes, un toro muy poderoso, del cual los españoles dicen que los uros desaparecieron en el norte de España y que muchos uros están pintados en las cuevas paleolíticas de la época magdaleniense ahí en Altamira. Y que los toros de Lidia españoles supuestamente provienen del uro, de esa especie de animal muy poderoso, muy grande, que desapareció hace ya varios miles de años. El ureus, alguien preguntó qué era ureus, que era un ureus. ¿Tú Ella también? misma. Ah, pues fíjate. Y eran dos ¿Y cómo te papelitos. llamas? Ahora estaban ligados. Sí, se llama Ura. Ahorita nos dices cómo te llamas. Y bueno, ureus es otra cosa completamente diferente. Ureus es una palabra egipcia y se refiere a la diosa, a una diosa importantísima que era casi el símbolo de una de los dos reinos que se unificaron para formar el antiguo Egipto faraónico. Y esta antigua diosa serpiente era una diosa serpiente que gobernaba la parte baja del río Nilo, el delta. Esta diosa serpiente se convirtió prácticamente en el símbolo de la realeza faraónica y por eso todos los faraones la llevaban aquí al Ureus, que era esta diosa serpiente de la muerte y de la vida, de la transformación. Bueno, Ese ¿quién es más un preguntas ureus. del público o de acá? Una curiosa paradoja. Una cuestión. Un uro es un toro y un hurón es un animalito así chiquitito. Así Por pasa, ejemplo, ¿no? ahorita que Germán Pero ha hurones con demostrado, ahorita que Hurones Germán ha con H. demostrado que sabe tanto del uro, podemos calificarlo como urólogo. ¿No? Ese ya Bueno, también pues. es otra cosa. Otro sentido de urólogo, Es claro. otro sentido, De ¿verdad? urólogo, claro. Otra al Oye, público. fíjate que yo aprovecho ahorita, digo alguna rápida del público, pero me escribieron un grupo de personas autodenominados los amigos de la cultura y de la ciencia y me piden que haga una aclaración pública. La vez pasada dije de una manera muy torpe que ojalá que no se nos acumularan las aclaraciones. No quise decir de ninguna manera que esperaba que no nos escribieran ustedes cuando nosotros nos equivoquemos. Lo que espero, lo que confío que no ocurra con mucha frecuencia es que nos equivoquemos tantas veces que se nos pase el programa en hacer aclaraciones como esta precisamente. Valga un abrazo y un saludo a los amigos de la ciencia y de la cultura. Nos pregunta por ahí Laura Patricia Amado Huerta, que está aquí, allá atrás de la cámara 2. ¿Qué significa la palabra pontífice? Pues significa constructor de puentes, de manera literal, es el que hacía los puentes, ¿no? Los puentes entre el cielo y la tierra, entre los hombres y los dioses. Y también los Artífice puentes de de los Roma, que puentes. pasaban, que está llena de agua, es puentes. una ciudad con muchísimos puentes y llena de agua. Claro, bueno, era un término ahorita que dice Pablo para el gran sacerdote romano, y en efecto también la construcción de los puentes tenía que ver con el pontífice, porque el pontífice, el hacedor de puentes entre el cielo y la tierra, también era el único que tenía el poder religioso para, digamos, salvar una cosa que los dioses habían hecho como frontera, como bordo, entre los dos, digamos, los dos lados del río. O sea que los ríos separan cosas, entonces el pontífice era el único que podía violar ese sentido de separación que el río tenía.
Juan José Rodríguez nos pide que hablemos de Boscovich porque por más que Buscovich, no Encontrovich. Boscovich. Boscovich. Bueno, pues Roger Boscovich, yo no sé cómo se dirá en Con B, croata. con B, En croata. B chico, Con B, ¿verdad? con B, no, con B, Grande, B grande. B grande, no B De la victoria. de la victoria, sino la B de burro. Pero Boscovich, no era burro. No, era no, burro. al contrario, no era nada burro. Estoy así medio atorado porque aquí me dieron un micrófono de emergencia y entonces el cable está muy Tiene tenso. tenso el cable. Tengo el tono. Estás nervioso con el cable tenso. Estás hipertónico. Exactamente, estoy hipertónico con el cable. Eh, Bien, ¿Cómo se nota que no está Laura? ¿verdad? vamos con Boscovich. Boscovich. Bueno, Boscovich, Roger Boscovich es un fenómeno verdaderamente en la historia de la ciencia. De hecho, según muchos, es el más grande anticipador de todos los tiempos en la historia de la ciencia. Hubo un congreso en 1958 en su ciudad natal, en Dubrovnik, se llamaba Ragusa también, en la costa dálmata, una de las ciudades más bellas de la costa dálmata, en honor a Boscovich, en la cual estuvieron grandes científicos como Bohr, como Heisenberg y muchos científicos muy importantes estudiando la obra de este gran anticipador. Boscovich era un jesuita, vivió en el siglo XVIII. Él, si mal no recuerdo, nació por ahí de 1711 y murió unos pocos años antes de la Revolución Francesa. Y igual que otros grandes anticipadores como Leonardo da Vinci o como, digamos, Julio Verne, que se adelantó, que anticipó desarrollos tecnológicos y científicos, el caso de Boscovich es tan impresionante que Boscovich incluso se adelantó a nuestro propio tiempo, al tiempo que estamos nosotros viviendo. A partir de 1900 hay un estudio de Gmek, un coterráneo de él, un croata, que se sorprendía de que en la mayor parte de los libros científicos y de las escuelas y historias de la ciencia, Boscovich desapareció en 1900, quién sabe por qué, probablemente porque sus teorías y sus ideas eran tan avanzadas, eran tan increíblemente adelantadas que todavía no las comprendemos. Simplemente para decir el genio de este gran hombre, Boscovich, por ejemplo, en sus escritos, que tiene más de 15 o 20 tomos increíblemente tupidos de letra, todo lo que escribió lo escribió en latín, y esa es una de las razones por las cuales los científicos del siglo XX, curiosamente, no lo conocen, lo cual es increíble. Él fue matemático, físico, fue poeta, Sí, Ahora que dices que escribía en latín, escribía versitos en latín. A veces hacía trabajos de divulgación escribiendo sus ideas en latín, en verso. Bueno, y fue el gran anticipador de la teoría atómica, además. Exactamente, Boscovich se adelantó a decir que el tiempo y la energía eran relativos y estaban interrelacionados, que el espacio también era relativo, que el universo era probablemente finito, pero no desde un punto de vista cuantitativo, pero no finito desde un punto de vista espacial. En fin, yo creo que nos tenemos que ir a un corte y a lo mejor podemos... ¿Nos seguir. tenemos que ir a un corte? No, tenemos que ir a la dichosa palabra. Sí, Ah, es tenemos a que ir a mí, la mientras dichosa, la Virgen porque no me hable, la yo dichosa no palabra, mando. Porque y me ahorita quedé con todavía algunas comentamos cositas algo más de acerca de Boscovich. Boscovich. Vayamos pues a la dichosa palabra. Queremos que nos digan cuál es la palabra que se usa para hablar de una división o una ruptura entre un cuerpo de individuos, entre una comunidad. La palabra se usa especialmente para hablar de una ruptura al interior de una iglesia, como cuando la iglesia griega y la romana se separaron. Llámenos a nuestros teléfonos o escríbanos a la dichosa palabra @22mx.tv. ¿Y qué se pueden llevar, mi querido Germán? Bueno, se pueden llevar de Heraclio Cepeda, Horas de vuelo, de Editorial Patria. Es un obsequio Libro de cuentos Editorial nuevos, Patria. de Exacto. cuentos nuevos de Heraclio De Cepeda. Heraclio Todos Cepeda. tienen que ver con helicópteros, águilas, con algo que esté volando. Esa es Por eso se la llama temática de este Horas libro. de vuelo. Muy bonito el libro. También el epistolario Cartas a su esposa de Ferruccio Busoni. ¿Ferruccio está bien dicho? Ha de ser Ferruccio, ¿no? Ferruccio Busoni. Traducción, presentación de Jorge Velasco, editado por la UNAM. Un gran teórico de la música italiano. Y sobre todo famoso por arreglos que hizo a piezas para piano de bajo, bueno, para teclado.
También se van a llevar ejemplares de la revista Saber Ver. En esta ocasión está dedicada a la elección papal y las artes visuales, una cortesía de la editorial Hus. Bueno, no sé si nos podemos ir a un corte o si seguimos. Bueno, el Ustedes- video de Laura y luego todavía si podemos el video. terminamos el tema Ustedes de disculparán, es que yo he Moscovich. perdido toda comunicación con la cabina. No crean que enloquecí o me puse catatónico. Vamos a ver qué libro nos recomienda hoy Laura De García. la lengua y de nuestra la gran historia, creo que este es uno de los libros favoritos que tengo dentro de mi colección. Se llama Los 1001 años de la lengua española, está escrita por el académico Antonio Latorre, editado por el Fondo de Cultura Económica, y me lo regaló Luis Luján, una persona que conocí en un viaje a Chihuahua, y realmente es un libro muy, muy bueno, es un libro que cuenta la historia del español desde el principio, pero dirigido como a un público general, a un público que no tiene por qué saber de lengua y de historias de gramática muy complicadas. Cuenta la historia desde el principio del español hasta nuestros días, pero de una manera muy abierta, es decir, no se queda en la península ibérica, sino que cuenta pues todo lo que pasó con el español en América y creo que se entiende muy bien y creo que es una obra divulgativa y de consulta muy, muy buena para tener cerca a todos los que amamos la lengua. Les invito a que la lean. Bueno, tenemos que acabar de platicar de Moscovich o Moscovich, como se diga. Tenemos que platicar también, cosa que nos entusiasma mucho, con nuestro anfitrión, con el rector de la UTEC. Pero todo eso tendrá que ser después de unos mensajes, así que ahorita regresamos. Esto es La Dichosa Palabra. Continuamos nuestro programa aquí desde la Unitec en el campus Coyoacán. Estamos muy aplaudidos, pero no por nuestro aspecto, sino por los aplausos del público aquí presente. Muchísimas gracias. Vamos a volver a ser aplaudidos, a estar más aplaudidos todavía. Gracias. Vamos a conversar dentro de unos momentos con el director de este campus, con el ingeniero Félix Edmundo Vallejo, director general del campus Coyoacán de la Unitec. Pero antes vamos a terminar con el tema que dejamos colgado en el bloque anterior acerca de Moscovich o Moscovich o Moscovich, no sabemos cómo se pronuncie este nombre croata, si no me equivoco, de un Bueno, hay una científico. discusión ahí, perdón que te interrumpa, porque los croatas dicen que es croata, los serbios dicen que es serbio y los italianos dicen que es italiano. Sin duda alguna era centroeuropeo, dejémoslo ahí. Era por dálmata, ahí. pero Era no como dálmata. los de la película. Exactamente. Claro, exactamente. De él Bueno, decía Federico Nietzsche que
comparaba en importancia a Boscovich con el mismo Copérnico. Decía que Copérnico había acabado con esa ilusión de que éramos el centro del universo, con esa ilusión de nuestros sentidos de que nosotros éramos el centro de todo, y que Boscovich había acabado con otra gran ilusión, la de la materia como algo consistente, al en efecto adelantar el concepto del mundo atómico. Un científico o un precursor de la ciencia muy importante. Germán, y tú quieres terminar el tema también, ¿no? Impresionante. Además, en sus grandes obras también, él se adelantó incluso a Schliemann a decir que Troya se encontraba exactamente donde después lo encontró Schliemann. Él era también arqueólogo y gracias a Boscovich todavía tenemos la cúpula de San Pedro en Roma. Benedicto XIV llamó a Boscovich porque se estaba cuarteando por la presión de la cúpula, se estaba cuarteando las paredes que sostenían a San Pedro. Y Boscovich le puso unos anillos metálicos que todavía tiene, y gracias a eso se sostuvo en pie la cúpula de San Pedro. También hizo arreglos para la Biblioteca de Viena y era un ingeniero hidráulico sensacional, hizo canalizaciones para la Toscana y desecó pantanos. Este gran jesuita además ayudó mucho a todos los jesuitas que estaban huyendo en el momento que se disolvió la Orden de América, y los acogió y les dio lugar. Él fue nombrado académico de la Academia de Ciencias de Rusia, de la de París, tuvo puestos en toda Europa, fue un científico muy famoso en su época, era un matemático prodigioso. Y para decir un poco nada más en lo que se adelantó a nuestro tiempo, Boscovich decía que existen universos paralelos al nuestro, que conviven con el nuestro y que incluso lo entrecruzan. Él se adelantó a hablar de la materia densa. De hecho, toda la teoría cuántica, el mismo Thompson dice que él estudió en Boscovich para desarrollar la teoría cuántica. O sea, es verdaderamente una mina de desarrollos, y Boscovich habla incluso de viajes en el tiempo, habla de una física que todavía no existe. Es increíble, repito, que no podamos acceder a él y que haya tan pocas traducciones, sobre todo para los científicos. Hay un cráter en la Luna que se llama Boscovich, hay una calle en París, hay una calle en Roma, hay una calle en Sarajevo, hay un gran monumento en Sarajevo a él. El Instituto de Física de Zagreb se llama Boscovich. También durante mucho tiempo Boscovich apareció en alguno de los billetes de los dinares croatas. Ahora el dinar ya no es la moneda croata, entonces ya no, pero sí es un hombre, digamos, muy reconocido, y creo que se ha reivindicado por tantos países como un nacional. Habla de lo muy importante que es. Uno de los temas que le preocuparon y sobre el que estuvo a punto de hacer un ejercicio, un experimento que no pudo realizar porque siempre andaba de una ciudad a otra, de la Seca a la Meca, fue el de la dualidad de la luz como partícula o como onda. En fin, un hombre muy adelantado a su tiempo. Por cierto, Jesús Díaz ya se les adelantó a las otras personas que querían responder la pregunta especial sobre el monje que se considera el fundador de la Orden de los Cistercienses. Y vamos en este momento ahora a comenzar nuestra charla con nuestro anfitrión, el ingeniero Félix Edmundo Vallejo, director general de este campus Coyoacán de la Unitec. Muchísimas gracias por la invitación, ingeniero, primero que nada. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en la Universidad Tecnológica de México, en el campus Coyoacán. Ingeniero, esta universidad tiene un lema y me gustaría que nos platicaras un poco sobre el lema de la universidad, porque a veces los lemas se ponen gratuitamente. Creo que no es el caso. No es el caso. Aquí en Unitec nuestro lema es Ciencia y Técnica con Humanismo. Ustedes han estado tocando a lo largo del programa varios de los puntos que tienen que ver con nuestro lema. Recordaba yo a H.G. Wells, que menciona desde el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, él menciona que gracias a la técnica y a la ciencia el mundo va a cambiar, el mundo va a ser mejor, no va a haber enfermedades, no va a haber hambre. Y bueno, poco después empiezan las guerras mundiales también, y cambia todo esto precisamente por el ingrediente que le falta en esta declaración es el humanismo, algo que nosotros queremos inculcar en nuestros alumnos, algo que nosotros también queremos hacer patente en esta universidad, no es solamente la parte académica, sino también el humanismo. Bueno, la extraordinaria película de Fritz Lang, Metrópolis, en su título de crédito último, es una película muda, tiene una frase que a mí me gusta mucho, la voy a estar de memoria, que es: no puede haber unión armónica entre la mente y la máquina sin la mediación del corazón. Creo que esto resumiría muy bien los ideales de ustedes, ¿no? El lema de la Unitec, claro. La universidad está preciosa, y creo que aquí, además de que existe la carrera de arquitectura, me gustaría que me comentaras un poco sobre este campus, porque
Se ve Sí, muy, sí, sí, muy es- moderno. Es un campus, bueno, este campus es el más nuevo en la Ciudad de México de Unitec, tiene 6 campus en la zona metropolitana de la Ciudad de México. En realidad, este campus cumple un año ahora en septiembre. Tenemos aquí una arquitectura bastante bien diseñada por Gustavo Eichelman, que incluso ha ganado premios en el Colegio de Arquitectos, premios por el diseño que se ha hecho en esta infraestructura para nuestros alumnos. Bastante heredera de la Bauhaus, por cierto. También que se ha mencionado efectivamente. Tengo entendido que en este campus tienen ustedes un instituto de investigación en tecnología educativa. ¿Qué cosa es esto de la tecnología educativa? Pues mira, nosotros buscamos que la tecnología educativa sea parte también hablando de nuestro lema, parte del cambio en el aprendizaje en México. Tenemos un instituto con alrededor de 200 investigadores y especialistas que nos ayudan también a desarrollar nuevas maneras de aprender, de transmitir el conocimiento, de enseñar en el aula con tecnología más moderna, de evaluarla de manera diferente. Y tenemos te diría yo, un sistema educativo desarrollado por mexicanos para mexicanos, que ha tenido mucho éxito, muy buena aceptación también por parte de la sociedad en México. Tocas un tema importante que es un tema candente en el tema de la educación superior, que es la vinculación entre las universidades y el sector productivo. ¿Cómo trabaja esta universidad en ese sentido? Mira, nosotros no solamente buscamos el hecho de que nuestros alumnos terminen una carrera y de ahí, bueno, que como dicen, que Dios los bendiga, ¿no? No, buscamos también que ellos salgan con herramientas adicionales, buscamos que ellos a lo largo de la carrera, por ejemplo, en la ingeniería en sistemas computacionales, llevan ya una serie de materias que tienen que ver con certificaciones internacionales como la de Sun Microsystems, también con Cisco, que es líder mundial en el manejo de redes. Tenemos una serie de vinculaciones ya con empresas para que el alumno de Unitec tenga también, al egresar, un respaldo no solo de la universidad, también de este tipo de ¿Y qué certificaciones. seguimiento le dan ya saliendo a los egresados para ver cómo se insertan en la... Bueno, tenemos, además del seguimiento, que hay un departamento específico para esta vinculación, me gustaría también tocar el tema de lo que hacemos para que terminen, porque bueno, ese es otro problema que se da en la educación. Recientemente se han aperturado ya en todos los campus de Unitec los centros de apoyo para el desarrollo estudiantil, buscando que nuestros alumnos no solamente ingresen a una carrera profesional, sino que también terminen esa carrera. Es uno de los problemas en la educación superior en México y estamos buscando también atacarlo. Estamos buscando no solamente que empiecen, sino que terminen y obviamente que logren ese cometido, que es llegar hasta trabajar en una empresa, desarrollar su propia empresa, porque también les apoyamos en eso. Tenemos una incubadora de empresas tipo e-business que nos ha ayudado mucho y ha tenido pues reconocimientos incluso a nivel internacional. Sí, trabajar en lo que estudiaron, porque uno de los grandes problemas en muchas carreras es ese, ¿no? Así es. Félix, Bueno, si alguien se quiere acercar a la Unitec, ¿a dónde puede llamar o algún sitio de internet que pueda visitar? Sí, bueno, nuestro sitio es muy sencillo, es unitec.mx. Ahí viene toda la información de los campus que tenemos en la zona metropolitana, también en Guadalajara y en Monterrey tenemos 8 campus. Tenemos actualmente cerca de 40,000 alumnos y alrededor de 80,000 egresados. Entonces la familia Unitec es una familia grande, es una familia que sigue creciendo y que bueno, seguramente ustedes seguirán escuchando de nosotros. Esperemos que sí. Así Muchísimas es. gracias por la invitación. No, al contrario, son bienvenidos, este es su casa. El tiempo vuela, tenemos que despedirnos, no sin antes primero decirles cuál fue la dichosa palabra de esta noche. La respuesta acerca de esta escisión o ruptura dentro de un grupo religioso es desde luego cisma, así es como se conoce a las grandes separaciones que ha tenido la Iglesia en su seno. ¿Algo más? ¿Alguna Sí, otra? queremos agradecer a Ana Lilia César, directora de Difusión Cultural y Actividades de este campus, por la invitación. Sí, Pues muchísimas muchísimas gracias a Ana Lilia César, que está por aquí adelante. Y falta la respuesta a la pregunta especial. San Roberto de Molesme, fundador de los monjes cistercienses. San Roberto de Molesme. de la abadía de Citó, que justamente en latín se decía Cistercium, y de ahí esta gran orden que revolucionó la Edad Media. Pues muchísimas gracias a la Unitec, muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí, a todos los funcionarios de la Universidad y Canal 22 que hicieron posible esta transmisión, gracias al talento y al profesionalismo de los trabajadores de Canal 22, que son la base para que nosotros podamos hacer estos programas. Y nos vemos aquí la siguiente semana. Muchas gracias a todos, pásenla bien, lean mucho. Buenas noches. Gracias, adiós. Gracias.